Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 289, dice así la inspiración. En estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia, y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables, porque pesa sobre ellos una temible aflicción. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por toda la faz del planeta. Oh, mis amados, qué profunda alegría hay en nuestros corazones. Qué gozo gigantesco. Es que no hay duda. La dicha más grande que un ser humano puede tener en este mundo es darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué dicha tan pero tan grande. Ser un atalaya, ser un predicador fiel de la palabra de Dios no tiene precio. Es una dicha enorme. Es un privilegio demasiado grande. Es un privilegio demasiado feroz. Es un privilegio mucho, pero mucho más extraordinario de lo que nos podemos imaginar. Solo la eternidad nos va a dar la razón. Solo la eternidad nos va a enseñar y hacer entender la inmensa obra, la obra hermosa y extraordinaria y extensa que tiene la obra del predicador fiel. Oh, mis amados, qué gozo más grande. Y eso es como para repetirlo 100,000 veces y no nos vamos a cansar. Alabado sea el grandioso y maravilloso nombre de Jesús. Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Hoy tenemos el tema número 334 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Aquí en este canal usted va a encontrar alimento sólido. No va a encontrar leche, porque desde que comencé y desde que se abrió este canal, nunca prediqué leche. ¿Saben por qué? Porque yo no quiero que el apóstol Pablo se enoje conmigo, así como se enojó una vez con los hebreos. Porque en el capítulo 5 de dicho libro, él le dice claramente a los hermanos que habiendo sido ya maestros, ahora tienen que acudir otra vez a los primeros rudimentos. Tienen que volver a consumir lechita como bebecitos. Y
zapallito aplastadito también, como se le da a los bebés recién nacidos. Oh, mis amados, es realmente alarmante. Uno no puede describir la cantidad exagerada de cristianos que son leche, que se alimentan solamente de leche. Y por eso están raquíticos espiritualmente hablando. Es realmente alarmante. Entonces, por esa razón y por otras más, que no la vamos a mencionar ahora, el día que yo abrí este canal, decidí que iba a predicar solamente alimento sólido, para beneficio de aquellas personas que quieren dejar la leche y sus derivados y aprender a consumir alimento sólido, porque eso es lo que da musculatura, eso es lo que da fortaleza, eso es lo que da la fuerza que tanto necesitamos para poder alzar pesas espiritualmente hablando. Oh, mis amados, qué tremendo. Si supiéramos lo que estamos diciendo. Quiero también comunicarle a todos los hermanos que me conocen, a todos los que nos siguen semana tras semana, que este es el último tema que voy a predicar en este país, aquí en Paraguay. Porque la próxima semana, el jueves 24 de este mes de febrero, estoy viajando para Ecuador. Y no sé cuándo voy a volver a predicar, porque esto va a ser como comenzar de cero. Esto va a ser prácticamente ir y tengo que equiparme allá, tengo que conseguir una buena computadora, porque sin computadora esto es imposible. Lo único que voy a poder llevar es la cámara, pero el resto me va a ser imposible. Tengo que conseguir los elementos básicos, que son la computadora, la mesa, la pizarra, porque ustedes ya saben que yo me gozo predicando con pizarra. Y si logro conseguir todo eso y rápido, voy a volver a predicar muy pronto. Pero no les quiero poner fecha porque no sé, y justamente quiero ir a equiparme bien primero allá para poder seguir predicando. De que las prédicas van a continuar, eso es indiscutible, pero no sabemos cuándo vamos a abrir nuevamente las puertas de nuestro restaurante vegetariano, de tal manera que podamos seguir nutriéndonos como Dios estipula y como todo el cielo manda. Por lo tanto, les ruego que oren por mí y por nosotros. Y cuando digo por mí, me refiero a mi viaje para que pueda llegar bien allá. Y cuando digo por nosotros, me refiero a la profe Ada, que va a ser mi futura esposa, de tal manera que podamos unirnos en matrimonio y lograr así ser la pareja que Dios anhela. Ese es el propósito que tenemos. Por lo tanto, les voy a agradecer muchísimo y de todo corazón que oren por estos proyectos que estamos haciendo. También tengo acá en mi pizarra el nombre de una preciosa hermana en la fe, a quien le queremos enviar un saludo especial. Me estoy refiriendo a la hermana María Isabel. Ella vive en la isla Galápagos.
Jamás me iba a imaginar que mis prédicas iban a llegar a una de esas islas de Galápagos. Aquí justamente se encuentra la hermana Isabel, a quien le mandamos un saludo muy, pero muy especial en Jesús, y anhelamos que ella pueda crecer espiritualmente hablando. Lamentablemente es una hermana que todavía está dentro de la organización, pero eso no es problema porque el Espíritu Santo va a minar su mente de tal manera que la verdad le pueda hacer libre, así como sucedió conmigo y con miles y miles de hermanos en México, en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en África, que hoy por hoy somos libres de las garras tan pero tan tenebrosas de los dirigentes y los pastores de la corporación. Por lo tanto, estamos felices porque las prédicas están llegando a esta isla. La hermana María me contaba que la isla de Galápagos son como 4 islas que están bastante cerca una de la otra, pero ella se encuentra en una que se llama Santa Cruz. Así que un saludo muy, pero muy especial para la hermana María Isabel, y quiero decirte, hermana, que estamos y siempre vamos a estar dispuestos para ayudarte, principalmente en tu edificación y crecimiento espiritual. Y por supuesto, no puede faltar un saludo muy especial para los 2 tesoros que tengo en Ecuador. Uno es la hermana Muñoz, que muy pronto voy a tener la dicha de darle un abrazo fuertísimo, y si es posible hasta que se le rompa una de las costillas, porque realmente es una hermana de oro. Le envío un saludo muy pero muy especial a ella, y también al otro tesoro que tengo en Quito, que es la profe Ada. Un saludo y un abrazo fuertísimo, pero fuertísimo para las 2. Por lo tanto, nos sentimos felices de que el Señor esté dirigiendo nuestras vidas de acuerdo a su infinita sabiduría. También quiero enviarle un saludo a otro tesoro que tengo, pero en el país de Panamá, el hermano Mario, que me dijo que está escuchando como 2 o 3 prédicas por día. Es impresionante, mis amados, el apetito feroz que tiene ese hermano. Es como para levantarse y aplaudir de gozo. Es impresionante el hambre que tiene ese hermano, y personas así cuestan una barbaridad conseguir. Así que celebramos y con júbilo el crecimiento espiritual del hermano Mario allá en Panamá. Así que nos sentimos felices, y ahora sí estamos en condiciones de comenzar el video estudio de la palabra de Dios que vamos a hacer en esta noche, y que realmente va a estar cargadísimo, pero súper cargado de alimento nutritivo, y va a ser como cuando uno prende una linterna y alumbra su camino. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más
de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida también a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Isaías 8:20, Isaías 28:10, Isaías 28:13, Primera de Corintios 4:6. Esos son nuestros jefes supremos. Y no nos cruza por la mente la idea de desplazarlos y que vengan otros en lugar de ellos. Jamás. Eso sería imposible. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para comenzar la presentación de esta noche. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque realmente eres maravilloso, porque eres un Dios no solamente soberano, sino también extraordinario, maravilloso, fuera de serie. No nos alcanzan las palabras para describir tu grandeza, tus atributos, tu poder y lo maravilloso que eres. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda pus y de toda impureza espiritual, y que podamos aprender a confiar en ti, no solamente en las buenas, sino principalmente en las malas. Oh Señor, quiero orar en forma muy especial por la prédica de esta noche, de tal manera que se pueda esparcir y diseminar por todas partes. Oh Señor, permite que estos temas puedan esparcirse como las hojas de otoño, que poco a poco puedan ir diseminándose por diferentes partes. Queremos orar en forma especial por la hermana María Isabel de la isla Galápagos, de tal manera que ella pueda crecer cada día más a través del estudio de tu palabra. Oh Padre Celestial, dejamos todo en tus manos. Ayúdanos mucho, fortalécenos mucho y danos el coraje, el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar. También oramos por aquellos hermanos y hermanas que viven en países donde no hay libertad de culto y están siendo perseguidos por diseminar tu palabra, por esparcir el mensaje, de tal manera que tú seas con ellos mucho más que con nosotros, ya que ellos te necesitan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar la presentación de esta noche. Muy bien, ahora sí estamos en condiciones de comenzar. Vamos a borrar esto y ahora sí, vamos a ver el título del tema de esta noche. El título del tema de hoy es, a manera de pregunta,
y es muy, pero muy especial. ¿Cómo se titula? ¿Hay grados de culpabilidad? ¿Hay grados de culpabilidad? Ese es el título del tema de esta ocasión. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con esto? ¿Qué es lo que queremos decir con este título o con esta pregunta? ¿Acaso hay grados de culpabilidad? O sea, ¿es cierto que hay personas que a los ojos de Dios, noten, y ojo con eso, a los ojos de Dios, no estamos hablando a los ojos de los hombres ni a los ojos de los tribunales humanos? No, estamos hablando sola, única y exclusivamente a los ojos del Creador, solamente a los ojos de Él. Entonces, hoy vamos a demostrar, mis amados, hoy vamos a demostrar de una manera clara, de una manera nítida, de una manera súper nítida, que no todos a los ojos de Dios son iguales en este sentido. No todos a los ojos de Dios son iguales en cuanto a culpabilidad se refiere. Incluso les digo más, les voy a demostrar, porque yo no canto sin partitura, les voy a demostrar que los miembros de iglesia, los que se dicen cristianos, los que se dicen adventistas del séptimo día, a los ojos de Dios son mucho, pero mucho más culpables a los ojos de Dios que una prostituta, que un homosexual o una lesbiana o un criminal como Fidel Castro, como Saddam Hussein, como el generalísimo Franco, o como Adolfo Hitler, o como, en fin, podríamos citar grandes presidentes que fueron terriblemente torturadores, tiranos, pero ellos a los ojos de Dios son menos culpables que miles y miles de pastores adventistas del séptimo día o miembros de iglesia también. Ahora, yo les acabo de decir que les voy a demostrar. Esto no va a ser un disparar a cualquier parte. No, yo no soy un mono con pistola. Aquí se predica, pero con base. Acá se predica con fundamento. Acá demostramos lo que decimos. Aquí no estamos para hablar mal de nadie. Pero eso no quiere decir que vamos a tratar de tapar el sol con un dedo. Porque lo que es, eso se tiene que decir. Te guste o no te guste. Y de paso, hermanos, ya que me viene a la mente ahora, es alarmante la cantidad de hermanos que me siguen torturando con el tema de la forma. Hay hermanos que dicen, el problema de Hugo Tapiola no es que predica cosas extrañas. El problema de él es la forma. Hermano, eso es una flor de mentira. Eso es un engaño. Eso es una gigantesca mentira. ¿Y saben por qué? Porque lo único que realmente acá vale y acá importa es el mensaje que el atalaya transmite. Y les pongo un ejemplo.
Hay dos profetas en el Antiguo Testamento que eran excelentes predicadores. Uno era Elías y el otro, que es uno de mis favoritos, el profeta Micaías. Tengo un tema ya entero de él en mi canal. Los dos tenían la forma, entre comillas, de burlarse de la gente. Tanto Elías como Micaías se burlaban de la gente. Sin embargo, yo nunca he escuchado que los cristianos dicen: qué lástima que Elías era tan burlón. Qué lástima que Elías tenía ese hábito tan penoso de burlarse de la gente. Nunca yo escuché eso. Y sin embargo, tanto Micaías como Elías, los dos se burlaban de la gente. Entonces, ¿por qué la gente, los adventistas de hoy no dicen, no le marcan eso como defecto a estos dos profetas? ¿Por qué no hacen eso? Hermano, acabemos ya con ese tema. El tema de la forma no existe. No existe. Recién leímos esta cita de la señora White que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, donde decía de que el testimonio de los fieles portaestandartes de hoy debería ser mucho más directo que el de Juan el Bautista. Sin embargo, nadie dice por qué Juan el Bautista era tan duro, tan severo cuando predicaba. Nadie dice eso. Entonces, mis amados, ya es hora de que nos saquemos eso de la cabeza, porque eso no viene del cielo, eso viene del infierno, eso viene de Satanás y sus ángeles. Ojalá que el Espíritu Santo pueda convencernos en esa dirección. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es poner acá en la pizarra el texto clave. ¿Cuál es el texto clave? Vamos a buscar. Acá ponemos la flechita y vamos a anotar el texto clave. El texto clave, el que va a sostener todo el tema que vamos a tratar, es Juan capítulo 19, versículo 11. Aquí está. Juan capítulo 19, verso 11. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Juan capítulo 19, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 11. Solamente el 11. Noten, hermano, antes de leer el pasaje, quiero decirles que este versículo tiene dos verdades preciosas. Una se encuentra en la primera parte del versículo y la otra se encuentra en la segunda parte del versículo. Ahora, si ustedes quieren profundizar en la primera verdad que se encuentra en el versículo 11 y que es una verdad espectacular y maravillosa, lo único que tienen que hacer es pedirme y yo les envío el tema que lo titulé ¿A quién representa Pilato en profecía? Porque ahí yo explico y me explayo en la primera parte del versículo 11. Pero hoy no vamos a poder hablar nada sobre eso porque ya se grabó un tema entero al respecto. Entonces nos vamos a concentrar solamente en la segunda parte del versículo y que responde a esta pregunta. Tiene mucho que ver con esta pregunta. Entonces, leemos así el versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba.
Hasta ahí es la primera parte. Hasta ahí ahí enseña una verdad que explico en el tema que les acabo de mencionar que lleva ese título. Y ahora viene la segunda parte. Dice, por tanto, noten hermano, ese por tanto es como decir, como conclusión. Dice, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice acá? ¿Qué dice la escritura? El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¡Qué tremendo, mis amados! Muy bien, entonces vamos a poner un recuadro acá de Juan capítulo 19, versículo 11, como pasaje áureo. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué verdad se desprende del versículo 11? ¿Qué tremenda verdad se desprende del versículo 11? Noten, acá se viene el bombazo. Noten el tremendo misil que se viene a continuación. Evento de los últimos días, página 221. Tremendo bombazo, mis amados. Noten lo que dice. Aquellos que han tenido gran luz. ¿Qué dice? Vamos a masticar bien, hermano, esto porque no es poca cosa. ¿De quiénes está hablando? Número uno, de los que tienen gran luz. Aquellos que han tenido gran luz. Y ahora va a dar otra característica. Y la han menospreciado. Ahí está. Menospreciado. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Noten, ¿de qué grupo está hablando? Aquellos que han tenido gran luz. Este grupo no puede ser testigo de Jehová. Esta característica no puede ser de los mormones. Esta característica no puede ser de los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los anglicanos. No puede ser. Es imposible. Es completamente imposible que esta característica le apliquemos a las iglesias evangélicas en general, no importa el rótulo o el nombre que tenga su iglesia, pero no se puede referir a ellos. Esta característica se aplica exclusivamente a los adventistas del séptimo día y punto. Ahora viene la segunda característica. ¿Y cuál es esa? Han menospreciado. Noten, hermanos, qué tremenda esta característica. Han menospreciado la luz. Han menospreciado la reforma pro salud. Han menospreciado la reforma en la indumentaria. Han menospreciado el tema de la ciudad al campo y se han burlado de eso. Han menospreciado los testimonios, los libros inspirados del don profético. Han menospreciado tantas, pero tantas verdades sublimes y gloriosas que por la gracia del Señor hemos recibido como herencia del cielo. La han menospreciado, la han tirado al tacho, la han tirado a la basura como algo que no sirve y que es peor que una podredumbre. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora,
Noten, vamos a volver a leer la primera parte y ahora sí vamos a terminar de leer la cita para poder ver la gravedad que tienen estas dos características. Dice así: aquellos que han tenido gran luz y la han menospreciado, están en una situación peor. ¿Cómo? Están en una situación, ¿qué dice? Esta palabra la tenemos que poner acá. Están en una situación peor. Noten esta palabrita, es tremenda. Están en una situación peor que aquellos a quienes no se les ha dado tantas ventajas. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Es realmente alarmante. Es demasiado asombroso hasta dónde llega la cosa. Imagínense, mis amados, hasta dónde llega este tema. Es impresionante, pero es real. O sea, dicho de otra forma, aquellos adventistas del séptimo día que han tenido gran luz y la han menospreciado, están en peor condiciones que Fidel Castro, están en peor condiciones que todos los criminales y asesinos que han terminado no solamente en la cárcel, sino baleados en una trifulca. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Lo dice la inspiración, yo no estoy inventando. Dice que a los ojos de Dios son peores que aquellos que se declaran impíos, aquellos que se declaran mundanos, peores que ellos. ¡Qué tremendo! Esto es indigerible, hermano. Esto, yo sé que esto va a costar una inmensidad digerir, pero es la verdad. No podemos tapar el sol con un dedo, ni tampoco con una mano. Ahora, noten, hermano, ¿a qué versículo nos lleva esto? Noten, esta característica que está acá en rojo, yo les pregunto, ¿a qué versículo nos lleva? Vamos a buscar. Vamos a buscar Hebreos. Vamos a buscar Hebreos. Me parece que es el capítulo 10, pero vamos a chequear primero. No, 9. Hebreos 9. 9:14. Noten lo que dice, hermano, Hebreos 9:14, porque va a arrojar luz sobre estas dos características que están acá y sobre esta pregunta también. Noten lo que dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No, parece que me equivoqué. No, no es el versículo 14. No, sí, estaba en el capítulo 10. Sí, acá está. Sí, 10, Hebreos 10:29. Perdón por la equivocación. Hebreos 9:14 hay que tachar, ese no corresponde. Noten, Hebreos 10:29. Ahora sí, dice: cuánto mayor castigo. Ahí está. Noten, clarito. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado
e hiciere afrenta al Espíritu Santo. ¡Qué tremendo versículo! Noten, hermano, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, y como si fuera poco, se burlase del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, mis amados! Es realmente alarmante. También hay otro pasaje que lo encontramos en Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, en el momento, otra pregunta importantísima. En el momento de medir el castigo para cada persona, ¿qué es lo que se considera? Qué linda pregunta. Noten, hermano, esta pregunta es interesantísima. Noten, en el momento de medir el castigo que la persona tiene que recibir, ¿qué es lo que se considera? Evento de los últimos días, página 221, nos dice: el castigo que se inflija a los seres humanos será en cada caso proporcional al deshonor que hayan acarreado a Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten lo que dice. Quiere decir entonces que acá tenemos que poner otra palabrita clave, y es la palabra proporcional. Proporcional al deshonor que hayan acarreado a Dios. ¡Qué impresionante, hermanos! ¿Y saben a qué me hace acordar esta cita? Les voy a ser bien honesto y les voy a abrir mi corazón. ¿Saben a qué me hace acordar esta cita? A todos los pastores adventistas del séptimo día. ¿Saben por qué? Porque son cobardes. No están dispuestos a denunciar el pecado. No están dispuestos a decirle a los hermanos: hermana, usted no puede vestirse así. Usted no puede vestirse de esa manera. Usted no puede usar polleras con tajo. Eso es un peligro para el sexo opuesto. Usted se puede convertir en una piedra de escándalo para cualquier hombre. ¿Cómo puede ser que usted no se dé cuenta de eso? Usted no puede, como dama, como mujer adventista, usted no puede usar pantalones apretados, porque eso le habilita a cualquier mujer a convertirse en una piedra de tropiezo para cualquier hombre. Porque, hermano, que se entienda ya de una vez y para siempre que el hombre se excita por el ojo. El ojo, no por la nariz ni por la oreja, por el ojo. Y lo que el hombre ve, eso es lo que le va a impresionar y le va a llevar al pecado.
Por lo tanto, como dama, yo no puedo vestirme de una manera provocativa. Esta semana, por ejemplo, me quedé helado porque yo al pastor Juan Rivera siempre le tuve en alta estima. Es un excelente predicador y lo reconozco. Y muchas veces escuché sus prédicas, pero esta semana vi que el grupo de él estaba haciendo un teatro. Y él felicitándole a los hermanos por el teatro que estaban haciendo. Pero ya es el colmo, mis amados. ¿Hasta dónde estamos llegando? No puede ser tanta ceguera. Y lo peor de todo es que no se puede decir nada. Porque reclamás o protestás y ya sos el disidente, ya sos el reformista, ya sos el cerrado, ya sos el fanático, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tremendo, hermanos. El pastor Bullón el otro día le escuché decir, burlándose de aquellos que no comen queso. Pero hermano, es una vergüenza, echando la reforma pro salud por el suelo, burlándose de aquellos que quieren ser fieles al Señor en la reforma pro salud. Es realmente una vergüenza. Y hoy vamos con este tema, estamos ya demostrando que aquellos pastores que son cobardes, aquellos que no quieren realmente, no se animan a predicar toda la verdad y que solamente hablan del amor y del amor y del amor y nada más, son peores que Pinochet, son peores que Videla, son peores que el generalísimo Franco, son peores que Fidel Castro. ¡Qué terrible, mis amados! Y acá lo dice. Pero esta palabrita es clave. Será. Esto es lo que se va a considerar en el juicio a la hora de demostrar la culpabilidad de una persona. Ahora, ¿qué relación tiene Mateo 5:13 con nuestro texto de cabecera? O sea, con el versículo 11 de Juan 19. Vamos a leer un poco qué nos dice Mateo 5:13. A ver si encontramos una pepita de oro acá escondido en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué encontramos acá. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, surge la pregunta. Alguno puede decir, ¿y qué tiene que ver este versículo con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver. Y les voy a demostrar. Noten. Deseado de todas las gentes, página 272. Un verdadero misil, mis amados. Un tremendo bombazo se viene a continuación. Noten esta cita que va a arrojar luz sobre el versículo 13 que leímos recién y también sobre este tema. Noten lo que dice. Si los cristianos lo son de nombre solamente. ¡Epa! Ahí está. O sea, Isaías 4:1. Tienen que conectar Isaías 4:1 con deseado de toda la gente 2:72. Dice, si los cristianos lo son de nombre solamente,
son como la sal que ha perdido su sabor. Noten qué interesante. O sea que la sal que ha perdido su sabor equivale a cristianos solo de nombre. Ojo con eso. 50,000, ojo con eso, porque acá se viene un bombazo. Lo que vamos a leer ahora es indigerible, pero está escrito. Dice, no tienen influencia para el bien y por su falsa representación de Dios son peores que los incrédulos del mundo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? Por su falsa representación de Dios, eso lo tenemos que anotar acá. Eso es digno de anotar. Noten lo que dice. ¿Por su qué? Por su falsa representación. Representación de Dios. ¿Son qué? Son peores. Por representar falsamente a Dios, automáticamente eso les convierte en peores a los ojos de Dios que las prostitutas, los travestis, las lesbianas, los que venden drogas, los que están en la cárcel por matones, por criminales o asesinos, son peores que ellos. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega? Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Adivinen un poco a qué versículo nos lleva esto. Vamos a buscar. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, hermano. ¡Qué espectacular está esto! Y hay una armonía perfecta, demasiado perfecta. Noten lo que dice. Solamente el verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina el versículo? Y es peor que un incrédulo. ¡Qué impresionante, mis amados! Esto nos tiene que hacer temblar. Acá dice claramente que si un padre de familia, si un hombre que tiene sus hijos, su esposa, dice, no provee para los suyos, no solamente ha negado la fe, sino que es peor que ese borracho que está tirado allá en la calle y que se aferra de su botellita que tiene en la mano. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Ahora, esa es una bomba. Ahora se viene otra bomba. ¿Sabían ustedes que los laodicenses de Apocalipsis 3 son peores, pero peores que los impíos, que los asesinos, ladrones y criminales? ¿Sabían eso?
¿Sabían ustedes que los que se mantienen tibios en la Odisea son peores que Adolfo Hitler o que Mussolini? ¿Sabían eso? Ahora les voy a tirar la bomba. Escuchen este bombazo porque está tremendo. Noten lo que dice. Nuestra elevada vocación. Nuestra elevada vocación, página 350. Demasiado fuerte, hermanos. Esto sí que es fuertísimo. Noten. Dice, los cristianos a medias son peores que los infieles. Agárrate, Catalina, decimos acá en mi país. ¡Qué impresionante! ¿De quiénes está hablando? De los cristianos a medias. Dice acá que son peores que los infieles. Son peores que los adúlteros, los fornicarios. Son peores. Y ahora va a decir por qué. Porque sus palabras engañosas y su posición indecisa, porque no se deciden, nadan en dos aguas, y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. ¡Tremendo! Noten, hermanos, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué son peores los laodicenses que Mussolini, que era un engendro del diablo, como también Adolfo Hitler, otro engendro del demonio? ¿Por qué? Noten por qué. Porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. Noten. El infiel muestra sus colores. Noten, el infiel, el mundano, se muestra tal como es. Él no tiene nada que esconder. Él es mundano y punto, se acabó. Pero noten, el cristiano tibio engaña a las dos partes. O sea, no es un buen mundano ni tampoco un buen cristiano. Satanás lo emplea para una obra que nadie puede hacer. ¡Qué impresionante! Noten, hermano, hasta dónde llega la cosa. Dice acá que Satanás lo emplea como para una obra que nadie puede hacer. ¡Qué impresionante! Y hasta dónde llega la cosa. Ahora, otro detalle que tenemos que considerar. ¿Sabían ustedes que Caifás, en este contexto de Juan 19:11, representa a los adventistas del séptimo día y Pilato a los mundanos? ¡Epa! Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? Con mil gusto. Deseado de toda la gente, página 686 va a arrojar luz sobre esto. Dice, está comentando Juan 19:11 y dice, con estas palabras, Cristo estaba pensando en Caifás. O sea, cuando en la última parte del versículo 11, Jesús le dice a Pilato, el que a ti me entregó a mí mayor pecado tiene, estaba pensando nada más y nada menos que en Caifás.
¿Y quién era Caifás? Caifás era el sumo sacerdote. Era, como decir hoy, el presidente de la conferencia general. Como decir hoy, el presidente de la unión. Noten, con esta palabra Cristo estaba pensando en Caifás, quien como sumo sacerdote representaba a la nación judía. Noten, hermano, representaba a la parte eclesiástica de la nación judía. Ellos habían tenido luz. Acá está. Noten este detalle. Ellos habían tenido gran luz y prueba inequívoca de la divinidad de Cristo. Pruebas más que contundentes. Y podríamos citar una nomás, la resurrección de Lázaro. Con esa basta y sobra. Y podríamos enumerar muchas más. Noten, las pruebas eran inequívocas y contundentes de la divinidad de Jesús. Y ahora viene el bombazo, mis amados. Esto es tremendo. Noten, la mayor culpabilidad incumbían a aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación. ¿Quiénes eran esos? Los dirigentes de la época de Jesús. Los dirigentes judíos, ellos, los dirigentes eclesiásticos, ellos eran ese grupo de personas. Pero acá dice que la mayor culpa incumbían a aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación. Lo mismo pasa con Ted Wilson. Lo mismo pasa con todos los que están en altos cargos. Lo mismo pasa con ellos, que no se animan a predicar toda la verdad claramente y sin rodeo, que son cobardes. Y no solamente eso, sino que se burlan de aquellos que queremos ser leales y fieles al Señor hasta en los detalles más insignificantes. Pilato, Herodes y los soldados romanos eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. ¡Qué impresionante, mis amados! Pero ¿hasta dónde llega la cosa? ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que tengo toda la razón del mundo cuando les digo que Caifás representa a los adventistas del séptimo día y Pilato, Herodes y los soldados romanos representan a los mundanos. Noten, dice acá que ellos no tenían la luz que la nación judía había recibido en tanta abundancia. Ellos no tenían esa luz. Si la luz, sigue diciendo, hubiese sido dada a los soldados, no habrían tratado a Cristo tan cruelmente como lo hicieron. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo terrible que es? ¿Se dan cuenta, hermano, lo gravísimo, pero lo gravísimo que es ser un dirigente, ser un pastor, así como Mark Finley, como en fin, como tantos otros, pero que al mismo tiempo se burlan y se ríen de las verdades gloriosas que tenemos como pueblo?
esos a los ojos de Dios son mucho, pero mucho más culpables que el pecador declarado, que el mundano declarado. Acá en mi país hay un senador que es el senador más famoso del país, Juan Carlos Galaverna. Es un delincuente, un criminal, un asesino. Él mismo le dijo a los periodistas que fue él el que planificó la muerte del profesor y doctor en abogacía, un abogado súper tremendo, profesor de la facultad, José Luis María Argaña. Él mismo le dijo a los periodistas, yo escuché con mis propios oídos cuando él le dijo a los periodistas, sigue siendo senador, pero Galaverna se queda una minúscula partícula al lado de Bullón y de tantos otros que son, pero 100 veces peores que este senador que le estoy diciendo. Qué impresionante, mis amados, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es una de las razones fundamentales de que Dios considere a los adventistas peor o más culpable que los impíos? Vamos a responder también esta pregunta. Evento de los últimos días, página 179. Va a arrojar luz sobre esta pregunta. Dice así: aquellos que han tenido privilegios y oportunidades. Noten, esto es parecido a este punto. Gran luz o privilegios y oportunidades son casi sinónimos. Aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera haber realizado, serán desechados. Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa. ¿Qué va a pasar con esta gente? Tuvieron gran luz, pero la menospreciaron. Como fruto de eso, serán desechados. Y ahora viene. ¿Por qué? Porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos. Que se te grabe, hermanos, este bombazo. Que se te grabe esta declaración. ¿Por qué los adventistas del séptimo día, la mayoría de ellos, son peores que los impíos, que los matones, que los asesinos, que los ladrones de bancos? ¿Por qué? Porque Dios no acepta un servicio dividido. Por eso Jesús fue tan claro en el Sermón del Monte cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores. Y el profeta Elías en el Monte Carmelo claramente dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Qué tremendo, mis amados. Ahora, ¿cuáles son otras razones? Veamos otras razones. Obreros evangélicos, página 344, va a tener peso porque es una declaración tremenda. Si permitimos que consideraciones egoístas, ahí está, noten, si permitimos que el egoísmo nos venza,
falsos razonamientos y excusas nos induzcan a un perverso estado de la mente. Vamos a anotar esto. Vamos a anotar esto. Vamos a tener que borrar esta parte y vamos a anotar. ¿Cuáles son otras razones que ya vimos? Acá vamos a mencionar por lo menos tres. Por lo menos tres. Tres razones más. Número uno, el egoísmo. Si permitimos que el egoísmo nos venza, si permitimos que falsos, voy a poner una F nomás acá porque no me va a caber todo, falsos razonamientos. Si permitimos que falsos razonamientos. Número 3. Y excusas. Acá están los tres. O sea, en otras palabras, si permitimos que el egoísmo, el maldito yo, si permitimos que este egoísmo nos venza, si permitimos que falsos razonamientos inunden nuestra mente, si somos amantes de las excusas, acá se viene la bomba. Seremos mucho más culpables que el que peca abiertamente. ¡Qué fulminante, mis amados! Esto es demasiado tremendo. Quiere decir entonces que aquellos adventistas del séptimo día que se dejan vencer por este maldito pecado que se llama egoísmo, si se dejan vencer por este falso razonamiento y ponen excusas para ser fiel al Señor, se están preparando para ser peores a los ojos de Dios que Adolfo Hitler y Mussolini. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Mateo. Acá está. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, hermano. Este versículo calza a la perfección con este tema. Noten lo que dice. Versículos 20 en adelante. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Cómo? Acá dice que Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Esa expresión, muchos milagros, para nosotros hoy podría decirse gran luz, grandes privilegios y hermosas oportunidades. Versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio, ojo con eso, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Noten, hermanos, qué tremendo detalle. Y ahora el versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Y levantada hasta el cielo es en materia de privilegios.
hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma, noten, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y eso que los sodomitas eran homosexuales. Imagínense, hermano, hasta dónde llega la cosa. Versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué tremendo, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Es mucho más impresionante de lo que nos podemos imaginar. Ahora, otra pregunta que viene al caso es la siguiente. ¿Qué se nos dice de los esposos infieles? Qué tremendo, hermano, lo que vamos a ver ahora. Esta cita que les voy a leer se encuentra en el libro Hogar Cristiano, en la página 305. Y dice así: cuán cuidadoso deben ser los esposos en mantener su lealtad a sus votos matrimoniales. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten, allí es donde muchos delinquen. Noten. Y ahora viene. Y por muy alta que sea su vocación, noten, por muy alto que sea el cargo que ocupe, no interesa eso. Por muy alto que sea la vocación, el título que tenga, Dios anotará la iniquidad contra ellos y los contará como muchos más culpables y merecedores de su ira que aquellos que han tenido menos luz y menos talento. Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Es realmente indescriptible. No se puede describir. No se puede describir lo que dice acá. Pero se dan cuenta, hermano, cómo a los ojos de Dios podemos llegar a ser peores, pero peores que los impíos, que los matones, que esos ladrones que están encerrados en las cárceles y que son un verdadero peligro. Pero a los ojos de Dios la cosa es diferente. Es tremendo, mis amados. Ahora, ¿sabían ustedes? Bueno, ya lo dijimos, ya pusimos este ejemplo. Pero ahora, lo que quiero que hagan es, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a conectar Mateo 11, 20 al 24. Vamos a conectar con Patriarcas y Profetas, página 160. Patriarcas y Profetas, página 160. Y vamos a tener que borrar esto porque nos va a servir este espacio en blanco acá. Noten, hay tres grupos, hermanos. A los ojos de Dios hay tres grupos. Les voy a decir cuáles son esos tres grupos. Y en Patriarcas y Profetas, página 160, ahí aparecen los tres grupos. Dice: Cristo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidos Sodoma y Gomorra.
Noten, Cristo declara que hay pecados mayores. Noten, vamos a poner acá los tres grupos. El primer grupo de culpables se llama Sodoma y Gomorra. Este es el primer grupo. Pero el segundo grupo es peor que este. Acá ponemos la flechita. Y luego el tercer grupo va a ser peor que el segundo. Noten. Ahora, ¿a cuál se refiere el segundo grupo? Vamos a seguir leyendo. Los que oyen la invitación del Evangelio y no hacen caso de ella son más culpables ante Dios que los sodomitas. Ah, ese es el segundo grupo. Noten. Vamos a poner acá. Los que rechazan, vamos a poner. Los que rechazan la invitación o la predicación, vamos a poner. Los que rechazan la predicación, a los ojos de Dios, este grupo es peor que este. Noten, este grupo es peor que este. Por más que estas personas se lleven una vida moral libre de todo tipo de pecados groseros. Pero noten, hay un tercer grupo. Y acá viene la bomba. Noten, mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. ¡Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa! Entonces, ¿cuál sería el tercer grupo? El tercer grupo es los adventistas del séptimo día. Porque esta característica que aparece acá, los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, no se puede referir a los testigos de Jehová, ni a los mormones, ni a los evangélicos en general. Porque si bien es cierto, ellos declaran conocer a Dios, pero no guardan la ley. Por lo tanto, esta característica no calza con ellos. Por lo tanto, esta característica es para este grupo. Entonces, aquí estamos demostrando por medio de Patriarcas y Profetas, página 160, que este tercer grupo es peor que el segundo y es peor que el primero. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Ahora, les doy algo como tarea. ¿Saben qué les voy a dar como tarea? Que lean la página 434 del libro Testimonio para los Ministros. ¿Saben por qué? Porque ahí dice que Belsasar, noten, Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, que aparece en Daniel capítulo 5, dice que es peor que los adventistas que cometen adulterio. Imagínense, hermanos. Perdón, me equivoqué. A la inversa. Los adventistas del séptimo día que cometen adulterio son peor que Belsasar. Ahí está. Ahí ya corregí el detalle. Ahora, ¿qué podemos decir de los paganos? Joya de los Testimonios, tomo 1, página 350. Los que se gozaron una vez en el perdón de sus pecados
pero luego persisten en unirse con los enemigos de Cristo, serán juzgados más severamente que los paganos que nunca tuvieron la luz. Impresionante, mis amados. Quiere decir entonces que este tercer grupo que aparece acá es peor a los ojos de Dios que este segundo, este primero, y le tenemos que agregar o sumar a los paganos o los caníbales. Impresionante, mis amados. Los que matan seres humanos para alimentarse después de la carne de ellos. Ahora, de todos los pecadores, que si vamos a hacer una lista es interminable, pero de todos los pecadores, ¿cuáles son los más culpables? Y acá viene otro bombazo. Patriarcas y Profetas, página 628. De todos los pecadores, son más culpables los que arrojan menosprecio sobre los medios que el cielo proveyó para la redención del hombre. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Noten, los que arrojan menosprecio sobre los medios que el cielo proveyó para la redención del hombre son estos que están acá. ¿Saben por qué? Porque una prostituta no puede menospreciar algo que no conoce. Un ladrón, un asesino, un vendedor de droga no puede menospreciar algo que nunca escuchó. El que menosprecia la verdad son este grupo que aparece acá. Ellos son los que menosprecian el mensaje. Por lo tanto, de todos los pecadores que existen en este planeta, los más culpables a los ojos de Dios son aquellos que, como Bullón, dicen: si vos usás anillo o no usás anillo a la hora de casarse, eso no tiene nada que ver con la salvación. Hermano, qué flor de mentira. Eso es menospreciar la luz del cielo. Si aquellos pastores que dicen, si tú comes o no comes, si tú te viste o no te viste, eso no tiene nada que ver con la salvación. Pero qué flor de mentira. Eso es un engaño, porque no es solamente justificación, es también santificación. Y aquellos que predican solamente la justificación y no predican la santificación, están predicando un mensaje distorsionado, un mensaje falso, un mensaje completamente errado. Le están engañando a la gente. Eso es una mentira. La salvación tiene que ver no solamente con justificación, sino también con santificación. Yo no puedo predicar solamente un área o un aspecto de la verdad y desechar lo otro porque no me conviene. Eso no puede ser. Eso es completamente absurdo y ridículo. O predico todo o no predico nada. Pero no puedo menospreciar o echar sombra sobre algunos temas solamente porque a mí no me conviene.
muchísimo, pero muchísimo ojo, mi estimado, con lo que estamos diciendo. Hasta aquí llegó el tema de hoy. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que muy pronto podamos volver a predicar. Una vez más, les pido que oren por mi viaje para que muy pronto podamos reanudar las prédicas y podamos tener la dicha de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Porque por algo Jesús dijo claramente que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué hermoso, mis amados. Un saludo y muchos cariños para todos. Y ojalá que muy pronto nos podamos reencontrar, pero en otro país, cuando podamos tener todas las herramientas que necesitamos para seguir dándole a la trompeta el sonido que se merece. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a terminar nuestra programación con una oración. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres maravilloso, extraordinario y digno de suprema alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el tema que hemos estudiado hoy, que si bien es cierto es indigerible, porque es una verdad que cuesta muchísimo que se entienda, que se comprenda o que se asimile, pero eso no significa que lo vamos a despreciar. Al contrario, lo debemos proclamar como lo hicimos esta noche. Oh Padre amoroso, acompáñanos, fortalécenos, anímanos y estimúlanos a seguir adelante, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.